La composición entre funciones se define de la siguiente manera. F compuesto G de X es igual a F de G de X. Este cerito pequeño, una bolita pequeñita en medio de las letras F y G, se lee composición. Entonces esto se lee F compuesto G de X y la definición dice que es igual a F de G de X. Para poder entender esto vamos a realizar varios ejemplos. Supongamos que tenemos una función f que lo que hace es tomar lo que venga dentro del paréntesis y elevarlo al cuadrado. Esa es la función de f. Tomar el argumento es lo que venga dentro del paréntesis y elevarlo al cuadrado. Por ejemplo, f de 5 pues sería 25, f de 10 pues sería 100, f de 1 pues sería 1 al cuadrado 1. Esa es la función de f. Tomar lo que venga dentro del paréntesis, o sea el argumento, y elevarlo al cuadrado. En este caso el argumento es 5, el argumento al cuadrado pues es 25. Esa es la función f. Eso es lo que hace f. Toma su argumento y lo eleva al cuadrado. Vamos a definir otra función de cualquier manera. Digamos que tenemos la función g, que lo que hace es tomar su argumento y sumarle 1. G toma el argumento y le suma 1. Así, por ejemplo, si el argumento es 5, para dar un ejemplo, entonces le sumará 1. 5 más 1 pues es 6. Si el argumento de G es 10, pues entonces aquí dice que le suma 1 a su argumento. Entonces si el argumento 10 le sumamos 1 dará 11. Eso es lo que hacen las funciones f y g por separado. ¿Cómo actuarían ellas juntas? Compuestas. Vamos a hacer la composición de funciones. Por ejemplo, primer ejemplo, vamos a hacer f compuesto g. Recuerde que esta bolita se lee f compuesto g, por ejemplo, de 3. Entonces vamos a esta definición. Pues lo único que tenemos que hacer es cambiar la letra x, que está aquí, por el número 3. Vamos a cambiarlo. Entonces aquí ya tenemos f compuesto g de 3. Dice esta definición que será igual a f de g de 3. F de g de 3. Listo. Para empezar a desarrollar esta expresión, vamos primero por lo más interno, que es g de 3. G de 3. G de 3. ¿Qué le hace g a 3? Recordemos que g le suma 1 a 3. Entonces, g, ¿qué le hará a 3? Sumarle 1, entonces será 4. ¿Sí? Este g de 3 se convierte en 4, porque recordemos que g tiene como función tomar a su argumento y sumarle 1. Si su argumento es 3, pues le sumará 1 y dará 4. Listo. Ya actuó g. Ahora, ¿quién va a actuar? Va a actuar f. ¿Qué hace f con el argumento? En este caso el argumento de f es el número 4. ¿Qué le hace f a su argumento? Lo eleva al cuadrado. Entonces si el argumento es 4, pues elevará 4 al cuadrado y eso nos va a dar 16. Y esto, f compuesto g de 3, f compuesto g de 3 es 16 mediante esa composición.
Vamos a cambiar el orden para dar otro ejemplo. Ya estuvo el primer ejemplo, ya terminó. Vamos a dar otro ejemplo. Cambiemos el orden. Digamos G compuesto F de 3. Valdría la pena explorar a qué es igual eso para ver si el orden en que se haga la composición altera el resultado. ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a verlo por lo menos en este ejemplo. Entonces, G compuesto F de 3, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo 1. Entonces vamos y cambiamos a la letra X por el número 3. Entonces nos va a quedar F, en este caso, perdón, G, que es la que está aquí por fuera. Mire que esta F queda fuera, la primera función queda fuera, la segunda función queda dentro. Aquí la primera función es F, perdón, es G queda fuera y la segunda función queda dentro. Listo. Hagamos lo mismo que hicimos ahora. Pongamos a actuar esta parte de aquí. ¿Qué le hace F a 3? Recordemos, ¿qué le hace F a su argumento? Lo eleva al cuadrado. Entonces el cuadrado es 9. Listo. Ya nos quedó G de 9. Nos quedó G de 9. ¿Qué le hace G a su argumento? Lo toma y le suma 1. Entonces G tomará el 9 y le sumará 1 y nos da 10. Interesante, o sea que la composición no conmuta. No conmuta quiere decir que el orden en que se haga la composición puede alterar en un momento dado el resultado. ¿Sí? Es posible que haya unos casos en que quede igual, pero en general no va a ser así. Habrá casos en que cambie. Ahora, nos podemos preguntar, ¿se puede componer una función consigo misma? Es decir, que actúe dos veces. Sí, se puede componer una función consigo misma y hacer que actúe dos veces. Aquí podríamos componer a F con F o podríamos también componer a G con G. Vamos a componer a F con F. Esto ya es otro ejemplo. Tenemos F compuesto F de cualquier número. Cualquier número. Digamos F compuesto F de el número 1. F compuesto F del número 1, pues de acuerdo con esta explicación será F de 1. Porque es tener la misma función. La misma función aquí, entonces queda F compuesto F de 1. ¿Quién va a actuar primero? Ya sabemos, F de 1. ¿Qué le hace F a 1? ¿Qué le hace F a su argumento? Lo eleva al cuadrado. El cuadrado de 1, 1. Listo. Ya quedó igual. Ahora, ¿qué hace F a 1? Nuevamente, pues lo acabamos de decir, lo eleva al cuadrado, 1 al cuadrado 1, así es que F compuesto de F de 1 es 1. Vamos a componer a G con G. ¿Qué será G compuesto G, ejemplo de 1? ¿Qué será G compuesto G de 1? Pues, al igual que aquí, sería G de 1. ¿Y qué es G de 1? ¿Qué le hace G a 1? Le suma 1. Entonces 1 más 1, 2. Listo. Ya actuó por primera vez G. Ahora pongámoslo a actuar por segunda vez. ¿Qué le hace G a 2? ¿Qué le hace G a 2? Le suma 1. Entonces 2 más 1, 3. ¿Listo? Allí estuvo. Bueno, estos son ejemplos de composición de funciones. Pero podríamos hacernos una pregunta. Aquí teníamos casos particulares, números. ¿Qué pasa si lo resolvemos en general? Por ejemplo, hagamos, como lo pide la fórmula, como lo explica la fórmula, F compuesto G de X. Esta es la definición de composición. Copiemos la definición de composición.
pues queda f de g de x. F de g de x. Vamos a proceder de igual manera. ¿Qué le hace g a x? Pues le suma 1. G a x le suma 1. Es como si en este paréntesis retiráramos a g de x y metiéramos a x más 1, porque son iguales. Entonces voy a sacar de allí, saco, como si esto estuviera aquí de madera, saco esta g de x, saco esa ficha, como sacando una ficha de un rompecabezas, y meto esta que tiene el mismo valor, x más 1, la meto aquí. Ah, listo. Y entonces, veamos, ¿qué le hace f a su argumento? Lo eleva al cuadrado. Entonces, si el argumento es x más 1, pues elevará el argumento al cuadrado. X más 1 al cuadrado. Y dependiendo de lo que uno necesite, pues lo deja así. Así está bien la respuesta. O si lo necesita, pues hace la expansión de este binomio. Tengamos en cuenta que esto es un binomio al cuadrado. Binomio porque son dos términos al cuadrado, es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. De cualquiera de las dos maneras está bien, dependiendo de lo que uno necesite. En un caso dado, deja una forma o deja otra. Y por último, hagamos esto al contrario. Hagamos g compuesto f de x. Como la composición no es conmutativa, ya lo vimos, pues suponemos que no va a dar lo mismo. Si aquí cambiáramos el orden, pues entonces veríamos que aquí nos queda g, esta, de f de x. ¿Sí? Como si hubiéramos cambiado el orden acá. Entonces nos quedó g de f de x. Nuevamente, saco a f de x, y coloco algo que tenga el mismo valor, x cuadrado. Listo. ¿Qué le hace g a x cuadrado? Pues recordemos que g toma su argumento y le suma 1. Si el argumento ahora es x cuadrado, pues tomará x cuadrado y le sumará 1. Efectivamente, no es lo mismo x cuadrado más 2x más 1 que x cuadrado más 1. No es lo mismo. Ahora, por curiosear, aprovechemos que están todos estos resultados aquí y miremos algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí reemplazo a x por 3? Si x es 3, vamos aquí. ¿Qué me dice? 3 al cuadrado 9, más 3 por 2, 6, más 1. 9 más 6, 15, más 1, 16. Mírelo, aquí estaba. Claro, tenía que dar lo mismo, porque este es un caso particular y este es un caso general. ¿Ocurrirá igual con el segundo y el sexto ejemplo? Seguramente sí. Probémoslo. G compuesto f de 3, nos dice el segundo ejemplo, que da 10. Entonces, si x es 3, reemplacémoslo aquí. 3 al cuadrado 9, 9 más 1, 10. Claro, coinciden el segundo y el sexto ejemplo coinciden si x vale 3, que es lo que dice esto. De esta manera, pues, se efectúa la composición de funciones y aquí hay algunos ejemplos sobre eso.